Buenos días. El día de hoy vamos a revisar qué alternativas tenemos durante la emergencia sanitaria y también vamos a revisar qué alternativas tenemos para el regreso a las labores después o durante la terminación de este proceso de emergencia sanitaria. Mi nombre es Patricia Andrade y yo les voy a ayudar al final con todas las consultas que ustedes tengan relativas al tema, que podamos obviamente absolverlas ahora para que ustedes no se queden con ninguna inquietud. Entonces vamos a ver, primero tenemos el teletrabajo emergente que se emitió mediante un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo número 76. ¿Qué es lo que nos dice el teletrabajo emergente? El teletrabajo emergente es la prestación de servicios de carácter no presencial a través del cual el trabajador presta sus servicios fuera de las instalaciones que habitualmente labora o desarrolla sus actividades. Entonces, el gobierno, frente a la necesidad de generar una alternativa adicional por la emergencia sanitaria, emitió este acuerdo ministerial dándonos la alternativa de, por esta emergencia, ejecutar teletrabajo. Sin embargo, ya existía un acuerdo con la probabilidad de generar teletrabajo bajo ciertas condiciones, pero este teletrabajo emergente se desarrolló o se emitió debido a la emergencia sanitaria y con algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Modifica únicamente el lugar de trabajo, pero no afecta las condiciones de la relación laboral, es decir, las condiciones, remuneración, horarios siguen vigentes igual o en la misma forma que se mantenían con el contrato de trabajo. El empleador debe establecer las directrices para la ejecución de las labores vía teletrabajo. Esto es muy importante porque la esencia del teletrabajo es que el empleador determine cuáles son las obligaciones del trabajador en cuanto a reportes, en cuanto a cómo debe ejecutar el trabajo, cómo se va a enviar los reportes y la continuidad del trabajo, cómo se va a cumplir el horario de trabajo, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que generar alternativas de reportes y de conexión con el teletrabajador para poder saber qué está haciendo y qué necesita también de nuestra parte como empleador. El empleador debe controlar y monitorear las actividades que realice el teletrabajador. Esta es una obligación del empleador, saber qué está haciendo, qué necesita, si necesita información y qué debe hacer para cumplir con sus labores. El trabajador es responsable del cuidado de las herramientas que se le den para el teletrabajo. Obviamente, por la ejecución de este teletrabajo como una medida emergente, en algunos casos los trabajadores cogieron su computadora y se llevaron a trabajar en la casa, en el domicilio, para poder ejecutar sus labores. Por lo tanto, el trabajador es responsable de cualquier herramienta que tenga de propiedad del empleador. Y una obligación muy importante que se establece en el acuerdo de teletrabajo y se ratifica en el teletrabajo emergente es la confidencialidad que debe mantener el teletrabajador respecto de toda la información que tenga en la ejecución de sus labores. Una obligación que se desarrolló ahora también es la de realizar el registro en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Debemos ingresar a la cuenta de la compañía o del empleador y registrar la ejecución de las labores vía teletrabajo. Se recomienda que sí lo hagamos porque eso determina dónde está ejecutando sus labores el trabajador. ¿Cómo termina el teletrabajo? Por acuerdo a las partes o finalización de la declaratoria de emergencia. Este es el teletrabajo emergente. Este teletrabajo emergente se desarrolla por la emergencia sanitaria, por lo tanto, termina cuando haya la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. Pero también se desarrollaron otras medidas porque no todos los trabajadores han podido realizar teletrabajo o también no han podido laborar en la jornada que ellos tenían habitualmente. Por lo tanto, se nos han presentado otras alternativas que si bien están en el Código del Trabajo, de alguna forma se aclaran y especifican en el acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Trabajo número 77. La primera medida es la reducción de la jornada laboral, reducción emergente de la jornada laboral, que establece que por un periodo de 6 meses renovables por una sola ocasión hasta por 6 meses más, se puede reducir la jornada de trabajo del empleado hasta 30 horas semanales. Esto está también contemplado en el artículo 47.1 del Código del Trabajo, que establece que puedo reducir la jornada de trabajo.
Pero es importante que tomen en cuenta que hay una limitación y dice que respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la reducción de la jornada de trabajo, el empleador solo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente se cancela a los trabajadores las horas que se redujeron. Es decir, si yo reduje en 30 horas, significa que estoy reduciendo en un 25% la jornada de trabajo y voy a pagar el sueldo menos de ese 25%. Pero si tengo que repartir utilidades a los accionistas de la compañía, tengo que pagar por esas 2 horas no laboradas. De producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones que corresponden al trabajador se calculan por la remuneración nominal, la remuneración total. Los aportes a la seguridad social del empleador deben realizarse por 8 horas diarias, es decir, por el sueldo nominal. Y aquí hay que tomar en cuenta que no puedo dividir el aporte, por lo tanto, el aporte total tengo que pagar por el salario completo, pero el trabajador va a recibir un salario menor. Es decir, por ejemplo, si un trabajador tiene de sueldo $1,000, y reduzco la jornada en un 25%, va a recibir 750. El 13º va a recibir por los 750, pero el aporte a la seguridad social es por los $1,000. No le puedo bajar, porque es una reducción temporal no definitiva debido a una circunstancia de fuerza mayor. Otra alternativa que tengo es la modificación de la jornada para las empresas que están laborando, pero eso siempre y cuando no violente las 8 horas diarias, 40 semanales y 2 días de descanso consecutivo que establece el Código del Trabajo. Es decir, tengo que cumplir con estos parámetros, pero puedo modificar, es decir, puedo pedirle al trabajador que no labore de lunes a viernes, sino de lunes a jueves, etcétera, y modificar de acuerdo a las necesidades, que ya no trabaje de 8 a 5, sino que trabaje de 11 a 7, etcétera. Puedo hacer modificación en las jornadas del trabajador de acuerdo a las necesidades del empleador. Suspensión de la jornada. La suspensión de la jornada se debe adoptar cuando no tengo ninguna actividad para el trabajador, porque la reducción se ejecuta cuando se reduce la jornada, es decir, el trabajador trabaja menos horas, pero sí está laborando. La suspensión es cuando no tengo ninguna actividad para ese trabajador y por lo tanto necesito suspender la jornada para que el trabajador recupere esas horas no laboradas posteriormente. Entonces, el trabajador debe recuperar las jornadas no laboradas. Hay un primer acuerdo que establecía una forma de recuperación y después del acuerdo 80 establece que se puede recuperar hasta 12 horas semanales y 8 horas los días sábados, pero el día de ayer el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo número 93 y dice que en la suspensión de la jornada el empleador determinará la forma y horario de recuperación respetando los límites de la jornada máxima, es decir, no se entiende porque si es que en la ejecución normal de las labores los trabajadores laboran 8 horas diarias y 40 semanales y yo tengo que respetar esa jornada, ¿cómo puedo hacer una recuperación? Es imposible. Por lo tanto, me imagino que este acuerdo ministerial o esta norma o esta parte del artículo 7 del acuerdo 77 que se modificó con el 80 y después se modificó con el 93 debe ser revisada y reformada porque no puedo recuperar si cumplo los límites de la ley. Es imposible. Entonces, si es que no voy a poder recuperar un sábado, ¿cuándo recupero si el trabajador labora 8 horas diarias? Esto deberíamos pedir al ministerio que se aclare antes de iniciar la recuperación. La suspensión de la jornada también establece que se puede generar un calendario de pagos para el pago de la remuneración. En la suspensión de la jornada los trabajadores no laboran, por lo tanto reciben un anticipo de la remuneración. ¿Por qué? Porque cuando generalmente ejecutamos las labores ejecutábamos antes de la emergencia sanitaria, después de un mes de labores pagábamos la remuneración al trabajador. Pero en este caso el trabajador no está laborando, por lo tanto voy a generar un anticipo de esa remuneración al trabajador y después lo que voy a hacer es pedir que recupere. Si es que la compañía no tiene el flujo suficiente para pagar esos sueldos, puede generar una calendarización de pagos para que esa remuneración suspendida se pague posteriormente, esto siempre y cuando haya un acuerdo con el trabajador. Asimismo, si el trabajador se niega a recuperar y dice que son demasiadas horas que no puede recuperar, entonces debe devolver la remuneración pagada por los días que no va a laborar en relación al periodo de recuperación.
Esto es importante para que lo tengan en cuenta porque la compañía debe ir llevando un registro de cuántas horas el trabajador debe recuperar. La terminación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Termina por acuerdo de las partes o por terminación de la declaratoria de emergencia sanitaria. Es decir, el mismo acuerdo ministerial nos establece la forma de terminación. Estas son una de las figuras para acoger a las jornadas de trabajo que establece el Acuerdo 77. Pero también tenemos otra figura importante que son las vacaciones. El artículo 73 del Código del Trabajo establece que es facultad del empleador determinar la fecha en la que el trabajador gozará de sus vacaciones. Es decir, quien decide los días en los que el trabajador debe gozar de sus vacaciones es el empleador. Y en virtud de que ha habido consultas y bastantes inquietudes acerca de esta normativa, yo he dejado aquí el artículo 77 textual del Código del Trabajo que dice que en el contrato se hará constar el periodo en el que el trabajador comenzará a gozar de sus vacaciones o no habiendo contrato escrito o tal señalamiento, el empleador hará conocer al trabajador con 3 meses de anticipación el periodo en que le concederá vacaciones. Es decir, el Código del Trabajo deja en manos del empleador la decisión de cuándo el trabajador va a gozar de sus vacaciones. Por la emergencia y fuerza mayor no ha sido posible decirle al trabajador que tome estos días de vacaciones con 3 meses de anticipación, pero sí lo puedo hacer ahora y eso se ratificó posteriormente en un acuerdo ministerial en el que se reconoce la facultad del empleador de fijar la fecha de inicio y fin de las vacaciones acumuladas, es decir, las vacaciones pendientes sí le puedo otorgar y se le puede dar vacaciones anticipadas siempre y cuando haya el acuerdo del trabajador. Entonces, todo esto para adoptar medidas como las vacaciones con el fin de no agravar la situación del trabajador en virtud de que hay imposibilidad para laborar en ciertas actividades y de alguna manera tenemos que dar facilidades y encontrar alternativas equilibradas para que el empleador tenga también como devengar esas horas de vacaciones y el trabajador no tenga que recuperar tantas horas. Eso en cuanto a las vacaciones. El registro en el Sistema Único de Trabajo. La reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada en el sector privado debe registrarse en el Sistema Único de Trabajo. Y hay un aplicativo en el que podemos ingresar con la clave y usuario del empleador y notificar las personas que están en deducción o suspensión de las labores. También dice el acuerdo ministerial que el empleador comunicará por cualquier medio disponible a sus trabajadores respecto de la reducción, modificación o suspensión de la jornada. Es decir, que puede utilizar un medio electrónico como el teléfono para notificar o un correo electrónico para notificar, pero sí es importante tomar en cuenta que el Código del Trabajo establece que para la reducción debe haber un acuerdo con el trabajador, por lo que se sugiere que siempre tengamos algún acuerdo o el consentimiento del trabajador de la reducción de las labores. Y en caso de suspensión, la calendarización o la no recuperación también tienen que ser aceptadas por escrito por el trabajador. Puede ser por un medio electrónico, pero debe haber una aceptación y en eso nos tenemos que fijar y precautelar para no violentar ningún derecho del trabajador. ¿Qué pasa con la terminación de los contratos de trabajo? ¿Puedo terminar el contrato de trabajo por acuerdo de las partes durante la emergencia sanitaria? Sí puedo. En este caso, el trabajador, el acuerdo de las partes es la renuncia, equivale a la renuncia, entonces el trabajador puede presentar su renuncia y tiene derecho al valor de desahucio, la bonificación por desahucio, que equivale al 25% por cada año completo de trabajo, el 25% de la última remuneración. El 13º proporcional, 14º proporcional y vacaciones proporcionales. En este caso, sí puedo terminar por acuerdo de las partes con el trabajador, no tengo ninguna limitación. ¿Puedo terminar el contrato de trabajo por despido intempestivo durante la emergencia sanitaria? Sí puedo terminar el contrato de trabajo por despido intempestivo
no hay una prohibición en la ley de terminar el contrato por despido intempestivo. En este caso, debo pagar las indemnizaciones que le correspondan al trabajador de acuerdo con la ley, a su última remuneración y al tiempo de servicios, pero no tengo un impedimento para terminar el contrato de trabajo por despido intempestivo. No se encuentra prohibido el despido intempestivo hasta la fecha, no hay ninguna prohibición ni en el Código del Trabajo ni en ninguna normativa ecuatoriana que se haya emitido, por lo tanto, sí puedo terminar por despido intempestivo. ¿Qué puedo hacer para pagar si es que no tengo flujo ahora? Puedo hacer una calendarización de pagos, es decir, sí le puedo decir al trabajador, te despido, terminamos el contrato de trabajo y te voy a pagar toda tu indemnización, pero te pido que sea por partes porque no lo voy a pagar, no lo voy a poder pagar inmediatamente. Hago un acuerdo con el trabajador y le voy pagando por partes en la medida de mis posibilidades, de acuerdo a el flujo que tenga el empleador. ¿Puedo terminar el contrato de trabajo por fuerza mayor? Aquí hay un análisis que es importante tomar en cuenta. Si bien la posibilidad de terminación del contrato por fuerza mayor está en el Código del Trabajo, en el numeral 6 del artículo 169, y es una posibilidad, la normativa es muy escasa al referirse a esta forma de terminación. Por lo tanto, no explica cuándo debo considerar fuerza mayor, pero de la experiencia que tenemos en nuestro país, se entiende fuerza mayor cuando hay imposibilidad de continuar con la ejecución de ese contrato por causas de fuerza mayor. Por ejemplo, en el terremoto de Manta. Hubieron negocios que se cayeron y que no podían continuar. Ese sí es una fuerza mayor considerada por nuestros jueces. Pero cuando yo liquido la compañía, el Código del Trabajo establece un artículo específico que dice que el empleador en caso de liquidación debe pagar los valores correspondientes a despido y desahucio. Por lo tanto, en este caso, en caso de una liquidación de una compañía, ese no está configurado como fuerza mayor. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que analizar muy claramente cuáles son las condiciones de la terminación para que en efecto sea una fuerza mayor. Porque si voy a terminar el contrato por fuerza mayor a un 20% de la nómina y me voy a quedar con el 80%, voy a seguir ejecutando las labores. Por lo tanto, es realmente una fuerza mayor y eso sí debo considerarlo. Porque después de esto, los trabajadores que hayan salido por fuerza mayor tienen el derecho de demandar en caso de que ellos consideren que no existía fuerza mayor y que el juez determine si tienen derecho a las indemnizaciones por despido intempestivo. La recomendación en este caso es hacer un análisis individual por cada caso para determinar si en efecto existe fuerza mayor o saber que si es que no hay las garantías correspondientes para poder probar la existencia de fuerza mayor, la compañía o el empleador se puede ver posteriormente enfrentando juicios que no los tenía previstos. En resumen, es importante que en caso de fuerza mayor se analice detenidamente el caso para determinar si es que en efecto existen las causas que le llevan a un juez a determinar fehacientemente la existencia de fuerza mayor en ese caso. Ya. Esto en cuanto a la emergencia y a las medidas laborales que tenemos ahora. Pero, ¿qué debemos hacer en el retorno a las labores? Es algo que debemos considerar y debemos tomar en cuenta. El día de ayer, mediante acuerdo ministerial número 93, MDT 2020, 093, se emitieron las directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo al trabajo del sector privado. Entonces, este ya es una primera normativa que nos da luces de qué debemos hacer para empezar a organizar el retorno a las actividades. Primero, es importante la adopción de medidas de protección. Entonces, el empleador debe tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde a los riesgos laborales propios de sus actividades. ¿Qué nos dice aquí?
esta normativa a qué nos lleva? A que debo entregar los equipos de protección personal necesarios de acuerdo a las actividades de los trabajadores. En este caso sí se recomienda la entrega de mascarillas, por ejemplo, que haya siempre gel o alcohol en las instalaciones, y ya vamos a ver otras medidas importantes. Pero es obligación del empleador precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. También esta normativa o estas directrices establecen que el empleador debe prever la movilidad de los trabajadores y la logística para que puedan cumplir con sus labores presenciales, teniendo como prioridad la prevención de contagio del COVID y las disposiciones emitidas por el COVID. Entonces ya nos deja otra obligación en la que debemos pensar, la movilidad, o ver cuál es la movilidad que tengo para mis trabajadores con el fin de evitar el contagio del COVID en el equipo de trabajo. La unidad de seguridad y salud o las personas que ejerzan seguridad y salud en la empresa debe realizar guías sanitarias y capacitaciones necesarias que permitan a los trabajadores conocer y aplicar los protocolos oficiales que resguarden la salud de los trabajadores. Esto es muy importante. Primero, tengo que establecer una guía, tengo que establecer capacitaciones de lo que deben hacer los trabajadores, y en esas capacitaciones debo explicarles a los trabajadores cuáles son todos los parámetros que la compañía ha implementado para el cuidado de la seguridad y salud, porque es obligación de los trabajadores seguir todos estos parámetros y estas obligaciones que ha generado el empleador para el cuidado en el contagio del COVID. Como recomendación, todas las capacitaciones deben ser en lo posible grabadas, debo tomar fotos y debo tener constancia de que he ejecutado esa capacitación, porque es la prueba de que yo he cumplido con esta normativa y con esta obligación. Otra medida de protección es que los empleadores deben asegurarse de que las áreas comunes del centro de trabajo cumplan con los protocolos de distanciamiento social. Es decir, debo asegurarme y con la capacitación decir a los trabajadores que deben tener por lo menos 2 metros de distancia entre ellos en lo posible para evitar el contagio. Es obligación de los trabajadores acatar todas las normas y procedimientos de prevención establecidos por el empleador para brindar sus servicios. ¿Qué pasa si un trabajador no cumple con las medidas de seguridad? ¿Qué pasa si no usa mascarilla? Si es que he considerado que por la exposición al COVID debe utilizar un equipo mayor como gafas, mascarilla, overoles, y no los utiliza. El trabajador puede verse expuesto a un proceso de visto bueno por incumplimiento de las medidas de seguridad, porque de acuerdo al artículo 172 del Código del Trabajo, el empleador puede terminar el contrato de trabajo cuando el trabajador no cumpla con las medidas de seguridad establecidas para el efecto. Entonces, estas obligaciones deben establecerse claramente por el empleador en las capacitaciones para que el trabajador conozca bien que esta es una obligación importante. Estas directrices también nos hablan de la continuación del teletrabajo emergente y dice que los trabajadores que ahora estén laborando dentro de teletrabajo, en la medida de las posibilidades, deben continuar bajo esta modalidad y cumplir con sus obligaciones diarias. Todo esto con el fin de que haya menor contagio y estén protegidos del contagio del COVID. Los trabajadores que pertenezcan a grupos de atención prioritaria y que tengan calidad de sustitutos de personas con discapacidad no deben asistir al lugar de trabajo. Esto, por ejemplo, las personas calificadas con condición de discapacidad tampoco deben asistir. Ya nos establecen claramente, a más de la guía que se emitió en este documento,
que no deben asistir los sustitutos, los discapacitados y grupos de atención prioritaria, que ya vamos a ver quiénes son, pero en general son las mujeres embarazadas, las personas que tengan problemas de la salud, no pueden asistir porque tienen riesgo de contagio y riesgo también de tener problemas con el contagio, problemas más severos, no van a poder recuperarse fácilmente. En cuanto a los horarios del trabajo, el empleador debe establecer horarios, turnos, fechas y grupos de trabajo para iniciar las actividades en jornadas prolongadas o de recuperación, considerando el aforo del área de trabajo. Es decir, en esta parte el acuerdo ministerial nos da la posibilidad de prolongar las jornadas o ver alguna clase de recuperación, pero no especifica claramente cómo, para poder cumplir con la semaforización y protocolos emitidos por el COE. Pero ya nos da la posibilidad de establecer diferentes horarios de trabajo. ¿Qué se recomienda aquí? Que los empleadores generen grupos de trabajo en los que hayan grupos determinados de personas que no se crucen entre sí para evitar el contagio en toda la empresa. Entonces, será necesario que el empleador genere una estructura de ciertos trabajadores que vayan en unas horas y otros en otras horas determinadas para evitar que todos los trabajadores se contagien si es que hay un contagiado dentro de ese grupo de trabajo. Esto es muy importante porque si llegan a contagiarse todos los trabajadores de la empresa, al verse enfermos, no van a poder asistir regularmente a su jornada de labores. Esto en cuanto al acuerdo ministerial. Sí es importante establecer que en el acuerdo ministerial se establece que si el empleador no cumple con sus obligaciones de seguridad y salud, puede tener una sanción hasta 20 remuneraciones conforme lo establecido en el mandato 8. Entonces, al tener ya las obligaciones ya establecidas y al saber que existe una sanción, es importante ya ponernos a trabajar en cuáles son las medidas de seguridad que vamos a adoptar para precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. Ahora, también hay una guía y plan general que establece el plan progresivo de las actividades laborales. Esto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, el IES, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción. Y es una guía. En el acuerdo que habíamos visto, si se establecen sanciones para incumplimiento, aquí lo que se establece es la guía de qué debo hacer y qué no debo hacer para precautelar la salud de los trabajadores. Y son ideas que nos pueden servir también porque es interesante saber qué es lo que debo hacer en adelante. Y esta guía dice quiénes no deben asistir al lugar de trabajo. Es importante también que ustedes sepan que el acuerdo ministerial se refiere a esta guía en algunas partes, por lo tanto ya genera una obligatoriedad de cumplimiento de esta guía. ¿Quiénes no deben asistir? Las personas que tengan sintomatología, por ejemplo, tos, fiebre, dificultad al respirar, que pudieran estar asociadas con el COVID. Es decir, si el empleador tiene una idea de que hay un trabajador que puede tener COVID y presenta uno de estos síntomas, debe solicitarle al trabajador que no asista al lugar de trabajo hasta descartar la confirmación de un caso positivo. Entonces, ya hay una obligación de mantener el cuidado seguido o mantener siempre la relación de contacto con los trabajadores con el fin de saber si tienen algún síntoma. En las empresas que tengan un médico ocupacional, el médico deberá tener todas las alertas de cuidado para saber si presentan sintomatología a sus trabajadores. ¿Quiénes tampoco pueden asistir? Personas que han estado en contacto sin guardar la distancia interpersonal de 2 metros con un caso confirmado de COVID, incluso en ausencia de síntomas por un periodo de al menos 14 días. Durante ese periodo el empleador dará seguimiento para saber si aparecen signos de enfermedad. Ya. Y aquí hay una recomendación que esa la realizo yo de un censo. Las personas o empleadores que puedan, yo les sugiero establecer un censo a los trabajadores para que puedan conocer con quién viven, si es que hay personas contagiadas en su familia, si es que han estado cercanos a las personas contagiadas de su familia, etcétera, si es que
tienen personas de la salud que vivan con ellos, porque sí necesito conocer cuál es el riesgo de contagio de mis trabajadores para tomar las medidas de protección para ese y otros trabajadores. Por lo tanto, el censo aquí es una recomendación, pero viene muy importante porque puedo conocer qué está pasando con mis trabajadores. Tampoco deben asistir las personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria, como habíamos visto, y aquí en la guía se establece más detalladamente quiénes son. Son personas de tercera edad, discapacitados, embarazadas o quienes padecen enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores. O sea, ya debe haber un índice de una enfermedad que puede ser hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Entonces, ¿qué debo tener? Un antecedente de los trabajadores. ¿Quién lo debe verificar? El médico de la compañía. Se salió ya. Quienes tampoco pueden asistir, las personas mayores de 55 años, porque son personas de riesgo. Entonces, a todas estas personas, por ser personas de riesgo, la normativa ha requerido que no asistan al lugar de trabajo para evitar que puedan ser contagiados del COVID, porque obviamente en estos casos tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad y de tener complicaciones con la enfermedad. ¿Qué seguridades debo establecer en el lugar de trabajo? Y esto también nos dice la guía. La guía ya nos da un parámetro de qué puedo hacer en seguridades en el lugar de trabajo para cuidar el contagio del COVID en los trabajadores. El empleador debe explicar a los trabajadores las normas de prevención, control de riesgos, incluido el riesgo biológico, y capacitar a los trabajadores sobre las medidas de protección. Es decir, lo que ya vamos. El ministerio ya estableció esta obligación, pero la guía también nos establece la obligación de capacitar. Si es que es posible y ustedes lo pueden hacer en línea ahora, entonces sí es importante iniciar con las capacitaciones para tener una constancia del cumplimiento de esta obligación, y también es súper importante prevenir el riesgo de contagio. Debo registrar durante el ingreso la información de salud de los trabajadores y toma de temperatura. Es una recomendación, pero que sí nos puede dar índices de si tengo algún enfermo o no y saber cómo están. También los trabajadores deberán realizar un adecuado lavado de manos con jabón líquido y desinfección al ingreso del lugar de trabajo y luego de contacto con superficies y áreas comunes. Es decir, debo establecer un protocolo de cuidado y lavado de manos constante para evitar el contagio en el lugar de trabajo. Porque si es que no, los trabajadores sí están expuestos a que tengan cercanía con un trabajador que esté asintomático y puedan contagiarse más fácilmente. Entonces, el lavado de manos, de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que hemos tenido hasta ahora de información, es una medida importante para evitar el contagio de COVID. Sí es importante que en las capacitaciones les informemos a los trabajadores que de nosotros depende el terminar con el contagio rápido de esta enfermedad y el continuar con las labores regularmente sin contagio. Depende de que sigamos todas estas regulaciones normativas que nos están dando y que nos dan algún parámetro para cuidarnos como trabajadores, como personas, e inclusive para evitar el contagio en el lugar de domicilio de los trabajadores. Se recomienda también usar mascarillas durante la jornada laboral. No se requieren N95, ya que estas son para el uso de personal sanitario, pero sí mascarillas que les pueda cubrir bien la cara para evitar que puedan contagiarse con alguna persona que sea asintomática en el lugar de trabajo. Deben mantener una distancia interpersonal de al menos 2 metros entre trabajadores, tanto a la entrada y salida del lugar de trabajo como durante la permanencia. Es decir, hay que ver la forma de evitar aglomeraciones de los trabajadores con el fin de evitar que estén muy cerca el uno del otro y tenga una posibilidad de contagio. Se debe organizar la entrada del trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte institucional si hubiera y público, y en la entrada a los lugares de trabajo, como es el caso de ascensores. Aquí viene otra vez al ejemplo que yo les daba de grupos de trabajo,
para evitar aglomeraciones y que los trabajadores estén muy cerca e incumplamos estas medidas de seguridad, generando un posible mayor número de contagios dentro de la empresa. Y sabemos que si tenemos mayor número de contagios, tenemos mayor probabilidad de ausentismo y es más difícil que la empresa o el empleador siga ejecutando sus labores normalmente. Entonces, esto nos ayuda a evitar el contagio en general y a tener trabajadores sanos. ¿Qué pasa con la semaforización? ¿Qué es lo que establecen las normativas de semaforización? En el Ecuador se han establecido las directrices en semaforización para determinar cuáles son las restricciones que aplican en cada cantón. Actualmente nos encontramos en color rojo y ya vamos a ver qué significa cada uno de los colores en semaforización. El rojo son restricciones totales que ya vamos a ver detenidamente. Se aplican todas las medidas de restricción que hasta ahora se han implementado y que ya conocemos en general. En amarillo hay restricciones parciales, disminuyen las restricciones ya implementadas hasta la fecha y ya vamos a ver qué implica tener un semáforo amarillo. Y en verde hay menor restricción, pero igual hay ciertas restricciones que tomar. Ahora estamos en rojo. ¿Pero qué significa que estemos en rojo ahora? Se mantienen las restricciones que tenemos actualmente con un toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana. La circulación vehicular hay solo para un día a la semana, de acuerdo al último dígito de la placa, los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Está prohibida la circulación los fines de semana. Se va a ampliar el comercio en línea con entrega a domicilio de 7 de la mañana a 10 de la noche, es decir, las personas o empresas que puedan realizar comercio en línea deben obtener el salvoconducto para poderse movilizar sin restricción y que puedan hacer las entregas que correspondan. Se autoriza el servicio de taxis de 5 de la mañana a 10 de la noche con restricción de la placa, es decir, también el servicio de taxi se amplía y hay la posibilidad de las personas que están laborando utilicen estos medios de transporte para poderse movilizar. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, excepto en los sectores esenciales y en los planes pilotos que establece el COE nacional, por ejemplo, en el sector de la construcción para ciertas actividades. Entonces, en eso estamos ahora, estamos en un semáforo en rojo. Pero, ¿qué va a pasar cuando pasemos a semáforo en amarillo? Eso es importante que tengamos en cuenta y que estemos preparados para poder tomar las alternativas necesarias para el semáforo en amarillo. Cada institución pública o privada debe regular las actividades de teletrabajo como prioridad, es decir, seguimos con una prioridad en el teletrabajo para las actividades que sean posibles. Se debe respetar las previsiones que estaban vigentes a nivel nacional. En las instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución va a regular la actividad laboral, teniendo igualmente el teletrabajo como prioridad. Pero se puede retomar el teletrabajo presencial con un máximo del 50% de personal a la vez, es decir, en grupos de trabajo del 50%. Y se faculta la posibilidad de generar turnos. En las empresas privadas igualmente tengo que tener el teletrabajo como prioridad y se puede retomar hasta un 50% del personal a la vez. ¿Qué significa personal a la vez? Que en un mismo lugar físico esté el 50% máximo del aforo de ese lugar. No significa a nivel nacional que yo tenga un 50%, sino en el mismo lugar, porque yo no voy a generar contagio para una persona que labora en las instalaciones de Nambato, pero sí genero contagio con las personas que laboran en las instalaciones en mi mismo lugar de trabajo donde me encuentre. Igualmente, en el sector privado se faculta a las organizaciones a establecer turnos de labores. ¿Qué más pasa o qué más podemos o debemos hacer cuando el semáforo esté en amarillo? Todas las actividades deben contar con protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para sus empleados y o clientes. Entonces, ¿qué significa? Que puedo tener un termómetro, que puedo tener pruebas, etcétera, para saber cuáles son las respuestas del trabajador y si es que están contagiados o no para establecer alertas. Ya se autoriza la atención de consulta externa de las especialidades médicas, es decir, los médicos ya pueden atender
en sus consultas externas. Se reduce el toque de queda de 18 a 5 de la mañana, es decir, desde las 6 de la tarde inicia el toque de queda y no a las 2 de la tarde. Se autoriza el transporte urbano interparroquial, la ocupación por unidad es máximo del 30%, es decir, en amarillo ya pueden circular los buses de transporte urbano o interparroquial, pero con una capacidad máxima del 30%, no más para evitar el contagio. Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana de acuerdo al último dígito. Es decir, ya tengo la posibilidad de circular 2 días y no uno de acuerdo al último dígito de la placa. El domingo se encuentra prohibida la circulación de vehículos de actividades particulares, es decir, todo va a estar cerrado los días domingos. Las actividades comerciales en los locales podrán funcionar con un aforo máximo y tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir la restricción vehicular. Aquí está. Los días lunes y jueves 0, 1, 2 y 3, martes y viernes 4, 5, 6 y miércoles y sábado 7, 8 y 9. Es decir, cuando pasemos a amarillo cambia la restricción vehicular y se mantiene de esta forma, que es la que tenemos que tomar en cuenta para poder salir a las labores habituales si es que nos corresponde de acuerdo a la actividad que realicemos. Eso cuando estamos en amarillo. Cuando estamos en verde, después del periodo que en amarillo, cuando las autoridades de cada institución municipal determinen, vamos a pasar al semáforo en rojo. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta? En verde. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta en el semáforo en verde? Cada institución pública o privada regula la actividad de teletrabajo igualmente como prioridad, es decir, en rojo, en amarillo y en verde el teletrabajo es una prioridad para evitar el contagio. Debo mantener los protocolos de supervisión de síntomas de COVID y todas las capacitaciones y elementos de protección que habíamos visto, porque sigue siendo una prioridad la protección de seguridad y salud. El aforo máximo es de 60% para las actividades laborales. Entonces, puedo tener al mismo tiempo el personal en un 60%. La circulación vehicular pasa a ser de pares e impares y el toque de queda de 21 a 5 de la mañana. Ya se autoriza igualmente la consulta externa en especialidades médicas y aquí ahora ya a profesiones liberales. Se autoriza el funcionamiento de comercio con un aforo máximo del 50% y el transporte en vehículos urbanos interprovincial y ahora intercantonal en aforo también de un 50%. Esto en cuanto a la semaforización cuando nos encontremos en verde. Entonces, los días lunes, miércoles, viernes y domingo pueden circular las placas impares y martes, jueves y sábado las placas pares. Esto es lo que tenemos en cuenta, pero para cuando vayamos al semáforo en verde. Y es importante también trasladar al equipo de trabajo para que sepan todos estos lineamientos que nos han dado las autoridades para que los podamos tomar en cuenta y podamos cumplir con estos lineamientos. Eso es todo en cuanto a lo que tenemos para revisar ahora. En cuanto a actividades, ahora vamos a ver las consultas que ustedes nos han enviado. Ya, primera consulta. ¿Puedo disponer de las vacaciones del trabajador por adelantado de este año, del próximo, pero de acuerdo a las partes? Por supuesto que puedo disponer de acuerdo con lo establecido en la normativa y el artículo 73 del Código de Trabajo. Efectivamente, puedo otorgar vacaciones por acuerdo de las partes anticipadas y si por decisión del empleador puedo darle las vacaciones que tiene pendientes. ¿Qué sucede? Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con industrias en las que es imposible recuperar, por ejemplo, industrias en las que una máquina está funcionando las 24 horas en diferentes turnos? Si es que no es posible recuperar, tendría que hablar con el trabajador para que le descuente las horas que el trabajador, si está de acuerdo en no recuperar, me pueda devolver cuando volvamos a las labores habituales. Es decir, sí existe la posibilidad de que haya una devolución del valor de las horas no recuperadas, pero eso con acuerdo de las partes. Siguiente pregunta, vamos a ir viendo una por una las preguntas. Si se suspende la jornada a empleados eventuales
y está por terminar el contrato, ¿se aplica la recuperación de la jornada? A ver, el contrato eventual de trabajo termina en el plazo que establezca el contrato, que puede ser hasta 180 días. Pero ya no, si es que termina el contrato, ya no puedo recuperar esas jornadas. Entonces, ahí tendría que llegar a un acuerdo con el trabajador, porque en ese caso debería descontar, si es que el trabajador me autoriza, esas labores no recuperadas y que van a ser de imposible recuperación. O se descuenta de liquidación los días no trabajados. Justo es la siguiente pregunta en relación a la misma anterior. En este caso, le puedo descontar de la liquidación siempre y cuando el trabajador me autorice, porque yo no puedo hacer un descuento sin autorización del trabajador. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿qué puede hacer la empresa si por temas operativos no puede ni necesita la empresa que recuperen las jornadas de los trabajadores que fueron suspendidos? Ya se aplicó vacaciones los días que se pudo. Como estaba mencionando, por acuerdo con el trabajador, si hay imposibilidad de recuperación, tengo que establecer un acuerdo con el trabajador. Se recomienda que sea por escrito o que sea por escrito al regreso de las labores, en las que el trabajador devuelve esos valores pagados por las horas no laboradas. Siguiente pregunta. Buenos días. Sobre la reducción de la jornada laboral, ¿cómo se gestiona en IES y Ministerio Laboral? A ver, la reducción de la jornada laboral en el Ministerio de Trabajo. Ahí tengo que realizar un reporte, un registro de esa reducción de la jornada en el ministerio y ahí aplico el pago del sueldo con la reducción que haya generado, hasta un 25%. Es lo único que debo hacer en el SUT del Ministerio de Trabajo, registrar el tiempo por el que voy a aplicar esa reducción, los trabajadores que van a estar inmersos en esta reducción y las fechas por las cuales aplico. En el IES no tengo que hacer nada porque no hay un aplicativo que me permita generar una reducción de la jornada, a menos que lo emitan posteriormente, pero por ahora no hay un aplicativo, por lo tanto en el IES debo continuar aportando regularmente. Siguiente pregunta. Vamos a ver, la siguiente pregunta es para cruzar vacaciones con estos días no trabajados, ¿debe haber una hoja de vacaciones firmada por el empleado con firmas? A ver, si son vacaciones por antigüedad, no debe haber, pero sí debe haber, aunque sea un memorando, un documento de registro, porque es importante que en el file de cada trabajador se expresen claramente cuáles son los días de vacaciones que el trabajador ha gozado en este periodo para poder descontar a futuro. Es decir, en 5 años no me voy a acordar cuántos días de vacaciones del trabajador gozó en este periodo, por lo tanto debe haber un registro. Y al regreso a las labores sí debería hacerle firmar el formulario normal que tengo de vacaciones para ya documentar de acuerdo al procedimiento de la compañía. La siguiente pregunta. Una empresa que realiza organización y dirección de eventos y alquiler de logística para eventos, ¿se puede considerar como un cierre por fuerza mayor cuando las reuniones sociales están suspendidas, hasta incluso con semáforo en rojo? A ver, un cierre por fuerza mayor, lo que, como les decía, tenemos que hacer una revisión exacta de cómo es la empresa, de qué ha pasado, porque en general si es organización y dirección de eventos, no sé si implica esto, que existe o no el servicio de catering, por ejemplo. Entonces, si es que puedo continuar con esa parte del negocio, estoy continuando con esa parte del negocio. Entonces, yo en estos casos sí sugiero que hagamos un análisis específico del sector, la compañía y qué sucede para poder determinar si en realidad existe fuerza mayor o establecer los riesgos que existen en esta determinación de fuerza mayor. Ya, siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el Acuerdo 93 con prever la movilidad o transporte de los trabajadores? El alcance todavía no lo conocemos bien porque recién salió ayer, pero yo entiendo que en la medida de las posibilidades lo que tengo que prever es que ver cómo los trabajadores se movilizan, es decir, si tienen movilización propia y si pueden ir a laborar con otras personas de la empresa y pueden transportarse en grupo y obviamente con los parámetros que hemos visto, ¿no? Con todos los cuidados, si es que tengo transporte del trabajo o revisar cuál sería la movilidad del trabajador. Para eso yo ahorita, como les comentaba, hagamos un censo para saber qué movilidad tienen los trabajadores, con qué cuento y qué tengo.
Lo que dice es que debería proveerle de movilidad o establecer la posibilidad de que ellos tengan una movilidad segura. Ahora, el alcance no lo conocemos, me imagino que se irá aclarando en el transcurso de estos días y ya sabremos exactamente a qué se refiere el ministerio porque es muy grande la norma y no tenemos especificidad al momento. En estricto sentido, yo no tengo la obligación de darle movilidad al trabajador, pero aparentemente en este caso el ministerio quiere que yo le prevea de algo de movilidad para cuidar la salud de los trabajadores, del trabajador que se moviliza y de los otros trabajadores. Siguiente pregunta. ¿El acuerdo ministerial y guía son de obligatorio cumplimiento para las empresas que no suspendieron sus actividades por estar exentas dentro del decreto ejecutivo 1017? Por supuesto que son obligatorias, porque aunque digan que vamos a regresar a las labores, hay ciertas medidas obligatorias. Por ejemplo, la capacitación a los trabajadores. Los trabajadores que están laborando ahorita tienen la obligación de cumplir con las medidas de seguridad y las empresas de otorgarles medidas de seguridad y además tienen la obligación las empresas de capacitarles en seguridad. Por lo tanto, esos parámetros también son aplicables a las actividades que están realizando ahora las empresas. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede en industrias exportadoras que pueden trabajar, pero que un trabajador en particular que debería estar trabajando no puede hacerlo porque no ha cumplido la obligación de cuarentena y se ha estado moviendo entre Quito a Babahoyo? La pregunta es súper específica. El trabajador, yo no sé cuál es en este caso específico, qué pasó con el trabajador, si le informé de la necesidad de ir a trabajar, si estaba cuidando unas medidas y cómo yo sé que se ha estado moviendo. Eso es importante ver el caso en particular porque no tengo el caso para determinar exactamente si es que hay un incumplimiento del trabajador y qué es lo que se debería hacer. Creo que en adición a la pregunta anterior, ¿puedo seguir un visto bueno? De acuerdo al caso, yo no puedo determinar que generalmente puedo seguir un visto bueno, es de acuerdo al caso. Los casos de visto bueno se deben analizar particularmente porque es un proceso individual en el que debo ver la prueba, entonces sí puedo seguir un visto bueno si es que cumplo con los requisitos y la prueba y sí, pero posteriormente porque ahorita no es posible porque el ministerio no está abierto y no tengo procesos administrativos que pueda gestionar. Siguiente pregunta. En caso de liquidación, ¿es obligación contar con el acta firmada y por ende citar al colaborador a cobrar su cheque o bastaría con transferir el dinero a su cuenta? A ver, si es posible realizar el pago vía transferencia, eso ya lo aclaró el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, yo sugiero tener el acta firmada si fuera posible, con todos los cuidados, pero sí le puedo hacer el pago vía transferencia porque es muy difícil la emisión de cheques y firma de cheques. Entonces, sí, en respuesta, sí se puede pagar vía transferencia. Siguiente pregunta. ¿Qué riesgo existe si no he notificado a mis trabajadores sobre suspensión o reducción de jornadas? ¿Qué riesgo existe si no tengo firma de aceptación de mis trabajadores sobre la reducción de la jornada aplicada? ¿Bajo qué modalidad deberíamos mantener al personal vulnerable que no podrá reintegrarse? A ver, primera pregunta porque están tres juntas. ¿Qué riesgo existe si no he notificado a mis trabajadores sobre suspensión o reducción de la jornada? El riesgo es que ellos me digan que no han sabido o no están en suspensión porque ellos tienen que saber cuáles son las implicaciones de la suspensión o reducción. Más aún en la reducción si yo voy a pagar menos al trabajador. Entonces ahí es importante que yo les notifique, aunque sea a través de un correo electrónico, cuál es la figura que estoy aplicando en ese momento. ¿Qué es lo que pasa también? Si es que no le notifique al trabajador y no le notifique al Ministerio de Trabajo, no puedo recuperar las jornadas en suspensión porque uno de los requisitos que necesito para la recuperación y que esa recuperación no se cargue como hora extraordinaria o suplementaria es que yo haya notificado al Ministerio. Por lo tanto, es importantísima la notificación al Ministerio. ¿Qué riesgo existe si no tengo firma de aceptación de mis trabajadores sobre la reducción? Yo pensaría que no hay un riesgo mayor en la medida en que el trabajador no genere un problema, porque puede decir que le han bajado su remuneración. ¿Qué pasa cuando yo bajo la remuneración del trabajador? Si es que bajo la remuneración, existe una causal de visto bueno por el trabajador por falta de pago o disminución en el pago de la remuneración, es decir, el trabajador puede iniciar un visto bueno en contra de la compañía para la terminación del contrato de trabajo. Y si llega a demostrar que son justas las causas que estoy enunciando, entonces tiene derecho a despido intempestivo a las indemnizaciones. Por lo tanto, esa reducción es importante que el trabajador la conozca y además
Por eso yo recomiendo la aceptación para evitar algún contingente posterior. Pero en todo caso me garantizo si está notificada al Ministerio de Trabajo. Lo que me generaría un problema es no tenerla notificada al Ministerio, no tener ningún acuerdo con el trabajador, porque ahí sí, ¿dónde está la reducción? ¿Cómo he notificado? No he notificado y solo es un acto unilateral del empleador. Y además del acuerdo ministerial 077 me establece la obligación de notificar al trabajador. ¿Bajo qué modalidad deberíamos mantener al personal vulnerable que no podrá reintegrarse? Bueno, primero, como hemos visto, es importante generar la posibilidad de teletrabajo. Si es que puedo mantener un teletrabajo, sería importante. Si es que no, tendríamos que analizar qué figura cabe en este caso, porque hay una prohibición de ir a las labores al personal vulnerable y si es que yo permito que vayan, tienen un riesgo importante y peligra su vida. Por lo tanto, sí tengo que, como medida de seguridad, evitar que vayan a laborar. Entonces, yo vería, en este caso, individualmente qué personal vulnerable tengo, qué vulnerabilidad tienen para establecer qué medidas tengo con el personal. Y aquí sí tengo que hacer un análisis más individual para ser más asertivo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma que sugiere para notificar a los trabajadores las decisiones adoptadas respecto a la suspensión o reducción? Bueno, hay varias formas. La que sugeriría en primer nivel sería un acuerdo con el trabajador. La primera es acuerdo con el trabajador firmado por las dos partes, si es que fuera posible. Yo sé que a veces es difícil. Entonces, un acuerdo con el trabajador mediante una aceptación del trabajador por una de las vías que tenemos, un WhatsApp, un correo electrónico. Si es que no es posible por esta vía, entonces un memorando dirigido al trabajador por cualquier vía WhatsApp, correo electrónico, entonces ya le notifico al trabajador con un memorando y por último, aunque sea un mensaje nada más de chat en WhatsApp, pero debo tener, el WhatsApp sí me sirve como medio de prueba, pero debo intentar ser lo más formal posible, pero sí es una posibilidad que puedo adoptar para notificar. Siguiente pregunta. Las áreas para el teletrabajo y por ese motivo el trabajador incurra en esos gastos. ¿El empleador tendrá que reconocer en favor del trabajador estos valores? Yo pienso que sí, si es que son utilizados para las labores, obviamente para esta compra, si es que ha adquirido algo, tiene que haber un acuerdo del empleador, pero en estricto sentido, el teletrabajo en general dice que yo debo entregarle las herramientas al empleado y si no lo hago, reconocer esos valores que no son parte de la masa salarial. Siguiente pregunta. ¿Es necesario tener a un médico ocupacional en nómina las 8 horas? Tengo que tener un médico ocupacional si es que la empresa tiene 100 trabajadores o más. Y de acuerdo al número de trabajadores, aumentan las horas de trabajo. Entonces, hay que ver cuántos trabajadores tiene y cuál es la necesidad individual de la compañía para poder determinar la necesidad de la existencia de un médico de la compañía. Siguiente pregunta. ¿Cómo se regula la movilización del empleado al lugar de trabajo? ¿Debe el empleador cubrirlo? En general, no existe una normativa en el Código del Trabajo que a la empresa o al empleador le obligue a cubrir estos valores, ni esta posibilidad, pero ahora, con este acuerdo ministerial que se ha emitido el día de ayer, sí le ponen en manos del empleador la movilidad del trabajador. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, tenemos que estar atentos para saber cuáles son las directrices adicionales que se brindan a esta obligación en los próximos días, para saber si es que hay ya especificidad en esa directriz y poder determinar más claramente cuál es la obligación, porque en estricto sentido, de acuerdo a lo que leemos claramente en esa directriz, sería la obligación del empleador, pero tengo que ver cuáles son realmente esas obligaciones porque no está en el código, entonces estaría ampliando una obligación en un acuerdo ministerial que no está en el código, por lo tanto deberíamos aclarar eso más con el ministerio y en los próximos días tener más claridad de a qué se refiere el Ministerio de Trabajo en ese acuerdo ministerial. Siguiente pregunta, ¿se puede dar por terminado un contrato en periodo de prueba? Entiendo que es durante la emergencia sanitaria, sí se puede dar por terminado dentro del periodo de prueba. La única posibilidad en la que el empleador puede tener un contingente dentro de la terminación del periodo de prueba es si es que hay un acto discriminatorio inherente a esa terminación, pero si es que es por la terminación dentro del periodo de prueba, no hay ningún problema
puedo terminarlo libremente y no tengo ninguna implicación. Siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer con una persona que no puede hacer teletrabajo? ¿Debo pagar por horas que no está laborando? En ese caso, sugiero revisar la suspensión, si es que puedo suspenderle, generar esas horas de recuperación, o si puedo llegar a un acuerdo con el trabajador para pagarle una parte y la otra que sea sujeta a no recuperación y no pagarle. Pero todo esto tiene que ser con acuerdo con el trabajador. Dice, buen día, ¿cómo se procede con el pago de liquidaciones? A ver, me imagino que es una pregunta práctica para saber cómo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para el pago de liquidaciones? Bueno, puedo emitir en el Ministerio de Trabajo normalmente el acta de finiquito, la imprimo y puedo enviar con un medio de transporte que tenga autorizado el acta de finiquito para la firma del trabajador y hacer el pago vía transferencia. Esa transferencia y el acta de finiquito firmada me sirve para subir al Ministerio de Trabajo los documentos y generar el registro de la terminación de la relación laboral. Ya, siguiente pregunta. Desde el 17 de marzo hasta el 3 de mayo estuvieron registrados en el subsistema suspensión de jornada emergente. Hoy están laborando de 8 a 1. ¿Cómo procedemos con este escenario? A ver, estuvieron anteriormente suspendidos, hoy están laborando de 8 a 1, entonces hoy lo que podría tener es una reducción de la jornada, haber generado hasta el 3 de mayo una suspensión, ahora genero una reducción, si es que es un trabajador, obviamente a jornada de 8 horas, y registrar esa reducción a partir del 3 de mayo hasta cuando ustedes lo consideren. De acuerdo al código puede ser por 6 meses, renovables por 6 meses más, hasta la normativa que tenemos ahora. Eso todavía no se modifica, no sabemos si es que va a salir alguna modificación de la asamblea y eso lo veremos posteriormente. Entonces yo generaría ahorita una reducción y haría un acuerdo con el trabajador para cuando iniciemos las labores regulares y ya se pueda, inicie la recuperación de la jornada suspendida hasta el 3 de mayo. Siguiente pregunta. En caso de reducción de la jornada, antes de repartir dividendos el 2021, ¿se debe pagar la remuneración que reduje el trabajador? Exactamente, eso les había explicado. Debo pagar la remuneración por las horas no laboradas en caso de reducción de la jornada para repartir dividendos a los socios. Sí, esa es una norma que está en el Código del Trabajo y que debo cumplir previo a el pago de utilidades a los socios de la compañía o accionistas. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el trabajador no está de acuerdo en la devolución del sueldo pagado que no ha sido posible recuperar la jornada? Ahí tengo que hablar con el trabajador porque si es que no está de acuerdo en la devolución tiene que recuperar esas horas, pero eso recuperación o pago o devolución. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un anticipo de la remuneración y en materia laboral por día trabajado, día pagado. Si no está trabajando, por lo tanto tiene que devolverme en recuperación y si no en dinero, pero sería injusto para el trabajador que pague por horas no laboradas. ¿Es posible reducir la jornada de trabajo a 4 horas mediante suscripción de una adenda o documento similar? Yo considero que no es posible. ¿Por qué? Tengo una normativa de reducción de la jornada que me permite reducir al 25%. Si es que fuera posible, no existiría ese artículo en la ley y yo podría libremente reducir a 4 horas. ¿Por qué no puedo tampoco? Porque estoy vulnerando derechos. El acuerdo con el trabajador en el contrato es que trabaje 8 horas mediante una remuneración X. Si es que cambiamos eso, estoy haciéndole al trabajador aceptar algo que no está contemplado en su contrato de trabajo, que no está dentro de la normativa laboral, porque nuestro derecho laboral es un derecho social y por lo tanto vulnera derechos. Yo creo que lesiona derechos del trabajador y por lo tanto ese documento sería nulo. Entonces yo no recomiendo que se hagan adendums para reducción de la jornada laboral. Siguiente pregunta. Los fondos de reserva pago por el valor total, me imagino que debe ser en la reducción de la jornada. No hay nada que diga la ley al respecto. Mi opinión es que sí se paga por el valor total. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagar el IES por el valor total, los fondos de reserva acumulados, los trabajadores que acumulan va a ser por el valor total. Sería injusto que yo a los trabajadores que no acumulan no les pague por el valor total. No estaría siendo equitativo con todos los trabajadores. Entonces, mi criterio es que sí. Siguiente pregunta. A su criterio, ¿cuál de las modalidades de trabajo es la más conveniente? Ya, la más conveniente
no se puede analizar en general porque para establecer la más conveniente tengo que establecer qué clase de actividad tengo, cuáles son mis circunstancias, si debo laborar, no debo laborar, si tengo la posibilidad de generar teletrabajo. Entonces, en cada actividad y para cada empleador y trabajador se debe analizar individualmente, no hay una fórmula adecuada para todos. Entonces, lo mejor es que se analice por caso. Buenos días, mi empresa tiene menos de 25 personas, no necesita un médico ocupacional, tenemos uno externo. Por este motivo, ¿debo contratar un médico dentro de la oficina o cómo se debe realizar cuando existe una persona contagiada si el médico es externo? No debo contratar un médico para la empresa, pero sí debo tener un médico que me permita determinar cuando hay una enfermedad ocupacional o profesional y que yo pueda establecer los lineamientos para ese caso. Pero para este caso específico, si es que no tengo un médico, sí podría hacer una actualización de la ficha médica con el médico que tengo y pedirle que ahora, al retorno a las labores, actualice esa fecha y tenga una reunión con cada trabajador. Esto de la mano con el censo que yo les estoy recomendando. Entonces, por un lado tengo el censo en el que me levanta los riesgos inherentes al trabajador en su domicilio, qué hacen las personas con las que viven, etcétera. Y por otro lado tengo ya la ficha médica, la reunión con el médico al regreso a las labores para saber si es que hay algún signo que me genere alarma y que tomar en cuenta con uno o varios trabajadores. Entonces yo no creo que el médico debe estar siempre, pero sí debo tener ahora un médico ocupacional cercano que me dé los lineamientos para el retorno a las labores. Siguiente pregunta. Doctora, buenos días. ¿Qué pasa si un empleado se realiza el aviso de salida y aviso de entrada en la misma empresa y no se le notifica y el contrato se cambia con un sueldo más bajo? Depende de si es que hay alguna figura que vaya de la mano a este cambio. Yo pienso que si es que hay un acuerdo, no pasa nada, pero el aviso de salida significa una terminación de la relación aparentemente. No sé cuál es el contexto específico, pero yo creo que si es que no hay una notificación al trabajador, estoy vulnerando un derecho. Si hay un acuerdo con el trabajador, tendría que ver qué es lo que sucedió, porque en estricto sentido no debería haber un aviso de salida y de entrada si no hay una consideración adicional en materia laboral. El IES, si bien no es determinante para la relación laboral, es determinante sí para ciertos pagos que se hace al trabajador y de que generan ciertos beneficios, como por ejemplo su jubilación. Entonces, por eso es muy importante que tenga en cuenta esos valores porque le van a afectar en algún momento en un valor de cesantía, de desempleo de su jubilación. Pero hay que ver el caso más específico para saber qué pasó. Siguiente pregunta. Buenos días. Cuando ya termine el estado de emergencia, ¿es necesario realizar algún nuevo registro en el SUD de las personas que estuvieron en suspensión o reducción? Yo pensaría que no. También tenemos que estar atentos a ver si cambia, porque yo ya hice el registro de eso. Lo que sí tengo que registrar es el trabajo presencial, es decir, los trabajadores que están ejecutando teletrabajo tienen un registro de teletrabajo. Entonces, cuando yo ya regrese a laborar, voy a tener que generar ese registro de la culminación de ese teletrabajo y actividad presencial. Esto es muy importante porque viene directamente relacionado a dónde se encuentra el trabajador laborando y eso cambia su cerco epidemiológico, es decir, va a cambiar las personas con las que se relacione si está en teletrabajo o en actividad presencial. Y en seguridad de salud es muy importante. Siguiente pregunta. Dice, buenos días, ahora es imposible dar servicio de comida en restaurante. ¿Es posible enviar al personal de esta área como licencia sin sueldo durante 2 meses que se estima poder aperturar? Ya, a ver, la licencia sin sueldo es una posibilidad que está en la ley para los padres, para el cuidado de los hijos hasta el año de edad. Es decir, no está prevista para estos casos, por lo tanto, yo no sugiero una licencia sin sueldo. Si es que el trabajador está de acuerdo, no hagamos licencia sin sueldo. Entonces, si está de acuerdo, hagamos una suspensión sin recuperación, que a la final es lo mismo, pero está en nuestra normativa. Entonces, lo que tenemos que saber es qué está en la ley, qué no está en la ley, y qué está en la ley que nos pueda dar el mismo efecto a lo que no está en la ley. O sea, la licencia sin sueldo no está en la ley. La suspensión sí está en la ley. Podemos generar una figura que esté en la ley para estar amparados de acuerdo con la normativa vigente
y no vulnerar derechos del trabajador. Siguiente pregunta. Si quiero dar de baja a un empleado, ¿puedo descontarle de la liquidación los días anteriores no trabajados? Si es que generé una suspensión de labores, si es que el trabajador está suspendido y no va a recuperar y está de acuerdo, sí puedo descontar esos valores no recuperados en la liquidación de haberes. Pero siempre, como les digo, con un acuerdo del trabajador, porque si no, vulneraría derechos. Entonces tengo que explicarle que necesito su autorización para que en esa liquidación se descuenten esos días en suspensión que no se van a recuperar. Para la reducción de la jornada laboral necesariamente debe ser acuerdo entre las partes. Entendía que era potestad del empleador. A ver, aclaremos esto. De conformidad con el acuerdo ministerial 77, debe haber solo notificación al Ministerio de Trabajo y al empleado, pero el acuerdo ministerial se refiere o se remite al artículo 47.1 del Código del Trabajo. Y al remitirse a este artículo nos da directamente relación a las obligaciones generadas en este artículo. Por lo tanto, en virtud de que el artículo 47.1 dice que previo acuerdo entre empleador y trabajador se debe reducir la jornada, la lógica nos dice que debe haber un acuerdo. Por lo tanto, lo más seguro para ustedes es generar ese acuerdo y es lo recomendable. Si no es posible, tengo la alternativa de solo notificar, pero lo más seguro es mantener el acuerdo. Siguiente pregunta. Las aportaciones de la seguridad social que le corresponden al empleador serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo, es decir, 100% de la remuneración. ¿Qué sucede con el aporte personal del trabajador? En mi criterio, el aporte debe ser también sobre el 100% porque no tengo fórmula hasta la fecha que yo conozca de dividir ese aporte patronal total y personal fraccionado. No es posible. Por lo tanto, el aporte debe ser sobre el 100% y el trabajador debe continuar pagando ese 9.45 que le corresponde sobre el 100%, porque no hay una obligación del empleador de pagar la totalidad del aporte suyo y parte del aporte personal. Entonces, en mi criterio, se debe mantener el aporte en cuanto al sueldo nominal. Me imagino que la pregunta es por la reducción de labores. En la suspensión de labores igual tengo que pagar por el 100%. El aporte no hay una figura que el IES haya determinado para disminuir ese valor. La reducción de jornadas por un tiempo mínimo, es decir, por una semana, un mes, etcétera, puede ser por días. El Código de Trabajo establece que puede ser hasta 6 meses, no establece un tiempo mínimo, sí puede ser por días o por un periodo más corto, no hay una limitación. Lo que tengo que hacer es registrar en el SUS los días de reducción. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un trabajador de cargo conserje de 60 años me pide incorporarse al trabajo para evitar que posterior su recuperación sea prolongada? Siempre y cuando yo le provea de equipos sanitarios y obviamente al ser el único trabajador que garantiza el aislamiento, ya ningún condómino puede salir de su casa mientras el conserje realice sus funciones y obviamente en un horario reducido. Sí, no veo ahorita ningún problema porque la idea es ir generando ciertas actividades. Ahorita estamos en prohibición, en lo posible que no se haga, pero si ustedes creen que es necesario que se lo haga, con todas las garantías. Lo que me preocupa en este caso es el transporte de ese trabajador. En el transporte se puede generar un contagio, entonces en la medida de lo posible que no se genere hasta que tengamos otro semáforo y ya pueda trasladarse seguramente a ese lugar de labores. No están están totalmente prohibidas las actividades, pero si hay una necesidad puntual, podría gestionarse y habiendo el caso puntual de que vaya eventualmente. Yo no recomiendo que vaya todos los días porque si le exponemos a este trabajador, más aún si tiene 60 años. Entonces yo ahorita preveo que no debería ir o debería ir lo menos posible porque efectivamente va a tener que recuperar muchísimo tiempo. Y la guía es que en lo posible se cumpla con la ausencia desde los 55 años. El COE nos ha dicho que ahora se extendió y nos ha notificado que pueden ser 60 años, pero de todos modos sí es un personal de riesgo que debería intentar disminuir en lo posible su presencia porque no voy a tener la posibilidad de garantizar que no se contagie o que no tenga riesgo en el contagio. Para la terminación del contrato por fuerza mayor, ¿a qué rubros tiene derecho el trabajador? Ya, en la terminación del contrato por fuerza mayor tiene derecho a
13º, 14º y vacaciones. No hay ningún otro rubro que se pueda pagar en esa terminación y por eso es que causa tanto malestar y tanto ruido, porque obviamente el trabajador no recibe ningún valor por terminación, solo el sueldo devengado y los proporcionales de ley. Siguiente pregunta. ¿Las licencias sin sueldo están autorizadas? Como les manifestaba, no hay una autorización o no, pero no están en la ley y por lo tanto es mejor adoptar por otra figura que esté en la ley. Siguiente pregunta. ¿Se puede pagar al 75%? Entiendo que esto es para pagar el sueldo. Se puede pagar al 75% si genera una reducción de la jornada, o sea, están trabajando las menos horas y tengo esa reducción de la jornada aprobada por el Ministerio de Trabajo y en lo posible acuerdo con el trabajador o notificado al trabajador. Buenos días. ¿Es conveniente realizar un adendum al contrato de trabajo para modificar el horario de trabajo? Depende de la modificación. Depende de cuál sea la modificación del horario, pero adicionalmente depende de qué diga el contrato. Si el contrato dice una jornada de 8 a 5, pues lo mejor es sí hacer un adendum porque estoy modificando el contrato. Siguiente pregunta. En caso de los tiempos para pago de liquidación, si es que como empresa no se puede cumplir con el tiempo estipulado por el SUT, ¿existirá alguna multa por no pago en el tiempo? La multa sigue vigente, no se ha modificado. Yo preveo que no deberían sancionar en este periodo por la dificultad de movilización y transporte, pero no se ha derogado el pago de la multa por no cumplir con el tiempo establecido en el acuerdo 135 del Ministerio de Trabajo. Siguiente pregunta. En caso de que algún trabajador esté contagiado, ¿cómo lo maneja el IES? ¿Es enfermedad laboral? Depende de la actividad a la que se dedique el trabajador. Primero también tengo que tener todos los parámetros y censo e información del trabajador. De la información que ya nos han manifestado en el Ministerio de Trabajo, es enfermedad laboral para cuando hay riesgo biológico, es decir, en las instituciones de salud, pero el IES o riesgos del IES no se ha pronunciado, se inició y se pronunció diciendo que sí es accidente. No sabemos qué diga ahora a la fecha, no se han pronunciado nuevamente. De todos modos, la institución rectora en seguridad de salud del Ministerio de Trabajo y lo que ha dicho es que no sería si es que no hay una relación causa-efecto, es decir, si yo no puedo determinar que el contagio se produjo en el lugar de trabajo. Entonces, para evitar cualquier incidente, yo determinaría claramente si es que ese contagio se pudo producir por las actividades que realiza el trabajador, de acuerdo a la actividad, si hay una relación causa-efecto, y ahí determinar si es que es no un accidente. No está totalmente cerrada la posibilidad, pero. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para aplazar los pagos de préstamos en el IES? Muchos trabajadores necesitan respiro en estas obligaciones, así es. El préstamo hipotecario ya se puede ampliar. Hay una página en el BIES que establece la posibilidad. El préstamo quirografario todavía no se puede prorrogar. Esperemos que el IES nos saque ya alguna fórmula en los próximos días, pero por ahora yo ya sugeriría que generen ya la posibilidad a través de las páginas del BIES de generar un acuerdo de pagos diferente en los préstamos hipotecarios. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer reducción de jornada mañana 6 de mayo sobre abril? Hasta el día de ayer no había ningún problema que yo genere una reducción de la jornada desde el 17 de marzo o suspensión. Tendríamos que verificar si en el sur todavía sigue abierta esa posibilidad, porque en un principio no nos dejaban generar la suspensión o reducción con fecha anterior. Eso fue, me parece que la primera semana, pero después de eso ya se podía generar y hasta el día antes de ayer sí podíamos generar con fecha anterior. Tendríamos que verificar en el sistema, pero sí se podía. Siguiente pregunta. Buenos días. ¿Qué pasa si un empleado se enferma por ir al trabajo, tomando en cuenta que el ministerio no indicó no se puede considerar como enfermedad profesional accidente de trabajo? Como les decía, depende, no es enferma yendo al trabajo, sino se enferma en el lugar de trabajo por un riesgo biológico. Hay que determinar cuál es la actividad y si hay en esa actividad riesgo biológico. Riesgo biológico significa en los sectores de la salud, ahí tienen riesgo directo de contagio. Por lo tanto, si bien disminuye la posibilidad de un accidente de trabajo, que el COVID sea accidente de trabajo, siempre es importante ver el caso puntual
para determinar si hay algo que deba tomar en cuenta. En todo caso, la certeza que ustedes van a tener es entregar estas capacitaciones de total de EPP de los trabajadores para cubrirse por cualquier posibilidad de que posteriormente las autoridades cambien de parecer y establezcan, como hay una recomendación de la OIT, que sí se considere accidente de trabajo. Siguiente pregunta. Los honorarios de un empleado se dividen en dos. Primero se paga por nómina y el segundo presenta factura. En las dos formas se descuenta el 25%. A ver, ya, en general no puedo pagar un empleado por honorarios y por nómina. Debería mantener todo el valor en la remuneración total del trabajador. En nómina sí puedo reducir al 25% porque la ley me prohíbe. En facturación también, porque la facturación, de acuerdo al contrato de servicios, lo que diga el contrato de servicios podría reducir, no habría ningún problema. Pero la recomendación es no facturar, sino cuando hay una prestación de servicios lícitos y personales, cuando hay remuneración y cuando hay subordinación, la relación laboral, y por lo tanto se debe pagar por vía nómina todos esos valores. Siguiente pregunta. ¿Cómo se implementa y ejerce la suspensión sin recuperación? Se implementa de acuerdo con el trabajador y el trabajador debe estar conforme y firmar el documento para suspender y que no recupere esos valores, que tiene que ser con el consentimiento del trabajador. Siguiente pregunta. En caso puntual de las empleadas domésticas que no están trabajando, ¿cuál es la mejor opción para dar de baja a la empleada? Es que esto no es una baja, esto tendría que, si es que ya no quiero tener empleada, terminar el contrato de trabajo, por después intempestivo y pagar esa liquidación, porque ya no puedo continuar con esa relación laboral, a menos que la trabajadora manifieste su deseo de terminar el contrato, caso en el cual sería un mutuo acuerdo. Actualmente no se están manejando el visto bueno, no, actualmente no se están realizando procesos de visto bueno porque las ejecuciones o los procesos administrativos del Ministerio están suspendidos, Ministerio de Trabajo. ¿Dónde se realiza el trámite? El trámite se realiza en el Ministerio de Trabajo, pero obviamente ante un inspector del trabajo tiene que haber una audiencia y por el momento no se están realizando esos trámites. Debemos esperar para cualquier proceso a que se abran las instituciones públicas y específicamente el Ministerio de Trabajo para poder continuar con un visto bueno para la terminación de la relación laboral de ese trabajador. Siguiente pregunta. Buenos días. En caso de empleadas domésticas, entiendo que lo más conveniente es la suspensión. Este tiempo debo pagar normalmente, ¿verdad? Y luego la recuperación, o puedo reducir la jornada y luego suspender. A ver, no puedo hacer reducción y suspensión al mismo tiempo porque son dos figuras contradictorias. Si está suspendido no estoy trabajando y en reducción sí trabaja, entonces esas no, ¿no? Ya, lo más conveniente es la suspensión, sí, si no está trabajando, lo más conveniente es la suspensión y que después recupere esas horas no laboradas. Le puedo pagar siempre y cuando me diga que no quiere recuperar ciertas horas, entonces ahí le pago de acuerdo a las horas que vaya a recuperar. Ese ya es un acuerdo con la trabajadora. Buenos días. ¿La reducción de la jornada laboral obliga a que posteriormente sean recuperadas las horas reducidas? No, no obliga a recuperación. Lo único que hay en ese caso es una jornada de trabajo menor y por lo tanto le pago menos, pero no hay obligación de recuperar esas 2 horas no laboradas, si son 2 al día. Siguiente pregunta, ¿qué pasa si la empresa no paga la planilla de préstamos hipotecarios? Me quedo con una mora en ese valor, entiendo que no van a pagar recargos, pero sí voy a tener que pagar posteriormente y obviamente el trabajador tiene un retraso en el pago de su préstamo hipotecario. Ahora, si le estoy descontando, estoy con un incumplimiento importante porque le descuento al trabajador y dejo de pagar. Es un dinero que no es mío, es del trabajador. Siguiente pregunta, doctora, buenos días. Si un trabajador es separado en este mes y no ha llegado a trabajar hasta la fecha de separación, ¿se le descuenta las horas no trabajadas en ese periodo de emergencia? Justamente, si es que tuve una suspensión y no recupera, puedo llegar a un acuerdo de descontarle esas horas en la liquidación de haberes, como habíamos mencionado. Siguiente pregunta. En los casos de suspensión, ¿cómo justifica el empleador los casos de los trabajadores que no se acojan a la recuperación? No entiendo bien la pregunta, pero si es que el trabajador no se acoge a la recuperación, tengo que generar un acuerdo firmado por las partes. Ahora ya hay la firma electrónica, podría intentar ver de esa forma una firma, enviarle el documento a firmar al trabajador, en la que nos pongamos de acuerdo en que no recupere unas horas o todas las horas del trabajador y por lo tanto no le voy a pagar por esas horas no recuperadas. Doctora, usted mencionó que no se puede realizar licencia a los trabajadores porque la ley no lo permite. El artículo 67 manifiesta el pago de licenciamiento por ley si prevé este presupuesto. No. Si ustedes leen bien el código, el artículo 67 habla de los feriados.
No podemos coger normas aisladas del Código del Trabajo e intentar aplicarles a un caso particular. El Código del Trabajo tiene un espíritu y por eso lo estudiamos en su contexto general. Ese artículo aislado, si ustedes ven, habla de la parte de feriados y no establece para el caso de licencia en fuerza mayor. Entonces, no tomemos artículos aislados para poder intentar acogernos a ellos, porque en ese artículo específico está en el capítulo de los feriados de los trabajadores y no lo puedo leer en este momento, pero léanlo, se establece para ese caso particular y no para el caso que estamos viendo. La licencia sin sueldo no está prevista en el Código del Trabajo, sino para el caso de madres y padres para el cuidado del menor. Doctora, por favor, hasta esta situación es aplicable al artículo 107, igualmente como les menciono. El Código del Trabajo establece ese artículo para el caso de feriados y es en caso específico, no para este caso de fuerza mayor. Entendamos el código en su contexto general sin encontrar normativas que vayan en contra de los derechos del trabajador. Tenemos que ser asertivos porque tenemos que ser equitativos. El trabajador vive de estos valores, el trabajador es considerado el derecho del trabajo un derecho fundamental y derecho humano fundamental porque le permite al trabajador proveerse de un sustento y nivel de vida básico para poder comer y para poder tener un estilo de vida digno, y el utilizar ciertas figuras o ciertos artículos que están en el código en forma aislada es violentar esos derechos. Tengo ahorita el artículo 67 y específicamente habla de por cualquier fiesta que no esté determinada en el Código del Trabajo. Ese capítulo específicamente habla de las fiestas cívicas. Dice, por cualquier fiesta que no esté determinada en el artículo 65 de este código, el empleador licenciario a los trabajadores está obligado a pagarle la remuneración de ese día como si el trabajo se hubiera realizado a menos que entre empleador y trabajador hubieran mediado convenio. Estamos hablando de fiestas. No cambiemos las figuras porque este artículo específicamente lo tenemos que leer textualmente para saber a qué se refiere y no habla de licencia sin sueldo, ¿sí? Siguiente pregunta. En caso de terminación por fuerza mayor, ¿se debe pagar indemnizaciones? No, no se debe pagar indemnizaciones, solo se paga 13º, 14º y vacaciones. Pendientes a favor del trabajador, de acuerdo a lo que tenga pendiente, no se paga nada más. Y si la terminación por esta causal está sujeta a control por parte del ministerio, sí, el ministerio ha determinado que tengo 24 horas para notificar al ministerio sobre la terminación de fuerza mayor. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer el acta de finiquito en 24 horas y en el acta de finiquito poner las razones que considero son fuerza mayor. Entiendo que después de eso puedo emitir el acta de finiquito. No se ha determinado claramente la aprobación o no del inspector del trabajo, pero lo que vamos a ver posteriormente es qué pasa en los casos de consignaciones en estos procesos y ver si es que nos permiten o no consignar y cuál es el proceso más específico. Pero por el momento estamos reportando eso al ministerio y tiene que ser solo dentro de las 24 horas. Siguiente pregunta. ¿Es ilegal en materia laboral si les mantenemos suspensión de jornada emergente, aunque esporádicamente se haya incorporado a labores 4 horas diurnas? Sí. Yo debería terminar esa suspensión e iniciar una reducción porque el trabajador está laborando. Entonces no existe una suspensión y no es coherente con lo que está sucediendo al momento. Siguiente pregunta. ¿Se puede reducir el salario, deducir aunque el salario sea el básico? Sí, si es que hay una reducción de jornada, por supuesto, sí se puede. ¿Por qué? Porque en jornada parcial permanente, si es que es de 4 horas diarias la jornada parcial y el sueldo básico es 400 y labora 4 horas, le pago 200. Sí, si es proporcional a las jornadas, está bien. Siguiente pregunta. No estoy pagando remuneración porque los empleados se acogieron a recuperación. No entiendo bien la pregunta, si me puede aclarar un poquito. En el siguiente, perdón. No estoy pagando remuneración porque los empleados se acogieron a recuperación. Si estoy pagando aportes, préstamos y fondos, ¿estos los puedes contar después? No los puedes contar porque tiene derecho a eso de acuerdo con la ley. Entonces no los puedes contar. Esas son todas las preguntas que tengo. Hemos cumplido con el tiempo exacto. Les agradezco mucho por haberme escuchado y haber estado en la charla. Y yo me imagino que posteriormente haremos otra charla un poco para aclarar todas las dudas o inquietudes que tenemos que todavía se siguen presentando. Esto lo tenemos que hacer por partes. Tenemos que ir analizando por partes la normativa y las obligaciones porque no todo está todavía puesto en la ley.
pero mientras estemos preocupados de cumplir con las obligaciones que nos establece el código y los acuerdos y hagamos siempre una verificación equitativa para cumplir con las obligaciones del trabajador, todo va a salir correctamente. Mis recomendaciones: vayan viendo semanalmente lo que se emite y lo que sale para ver si es que hay algún cambio que deba tomar en cuenta para el inicio de labores o para las formas que tengo ahora de continuar con las labores no presenciales de los trabajadores o presenciales en los casos que se presenten. Les agradezco mucho y quedo atenta para cualquier otra inquietud posteriormente, conjuntamente con la Cámara de Comercio. Muchas gracias.